Ok, chicos, ya está conectada Jackie y Xochitl y está entrando Lisbeth. Vamos a esperar un minutito a ver si se conecta alguien más y si no ya comenzamos porque solamente tenemos menos de media hora para hablar sobre el tema. Ya pueden ver en pantalla la presentación de PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí les aparece Jackie, Liz, Xochitl? Ok, ya me pusieron aquí Jackie que sí, Xochitl que sí, ok. A ver si se conectan más porque pasaron lista. ¿Quién pasó lista? Aparte de Xochitl, Karen, Jackie, Salvador, Esmeralda, Brian y Lisbeth, pero no se han conectado. Entonces, no se conectan, les voy a quitar la asistencia de el día de hoy. Voy a mandarles otro mensaje en el WhatsApp. Bueno, pues en lo que se van conectando vamos a comenzar entonces, chicos, si no se nos va el tiempo y no vamos a hablar del tema. Entonces, en el video grabado hablábamos sobre el mundo normativo. Ya vimos la introducción del derecho, el origen, el primer código, el que destaca por su estructura, el que es más complejo, en México cómo funciona la legislación, un poco de introducción. Y ahorita pues vamos a comenzar con el mundo normativo. ¿De qué vamos a hablar en este apartado? Una diferencia, por ejemplo, entre lo que es una norma y una ley. Aquí nos dice en la primera página, en este apartado hablaremos de la diferencia entre norma moral y norma jurídica. La primera enfocada a la parte íntima del sujeto, lo que para nosotros es moral. Por ejemplo, para algunas familias, para algunas personas, si una chica, por ejemplo, usa un vestido corto o usa una falda corta, para algunas personas esa puede ser en algunas familias puede ser que algunas chicas, una norma sea que no usen esa falda corta, ese vestido corto, ¿no? Ya dependiendo de la familia de cada quien. Pero eso se refiere a una norma íntima, algo que es parte de la persona, pero parte interna. Esa es una norma y una ley, chicos, es una regla que tenemos que seguir. Y si no la obedecemos, nos pueden, o sea, si la violamos y no obedecemos esa ley, nos pueden meter a la cárcel o puede haber una sanción. Esa es la diferencia entre norma y ley. La ley la tenemos que cumplir forzosamente y la norma pues es parte de una moral o dependiendo de la familia en la que estemos, ¿no? En la sociedad en la que nos encontremos. Dice, en la parte de la norma, en la parte íntima del sujeto, la parte de la moral, el entorno social no importa, es decir, por eso les comentaba, puede ser que sus papás o sus familias no les permitan usar a una chica un vestido corto, pero eso no afecta a la sociedad, ¿verdad? En cambio, si alguien roba en otra casa, sí afecta a la sociedad porque está violando la ley, está violando los derechos de otras personas. Entonces, por eso la ley ahí se aplica, pero en cuanto a las normas morales, pues no importa tanto porque tienen que ver con la parte íntima del sujeto, con su propia persona más que con otras normas. Y acuérdense que lo importante de la ley del derecho es que regula la vida de las personas, pero en sociedad, ¿no? En conjunto. Dice, mientras que por el contrario, las normas jurídicas tienen que ver con la conducta externa y social del sujeto. Exactamente, las normas jurídicas son las leyes, pero ya escritas, detalladas, de lo que implica y si no las cumplen, lo que te puede pasar, ¿no? Dice, la primera ley unilateral porque no hay alguien la primera que es la norma es unilateral porque no hay alguien que te exija el cumplimiento de deberes y la otra bilateral porque impone deberes, concede derechos y obligaciones. Es decir, la primera sería una norma moral y la otra sería una norma jurídica, ¿sale? Entonces hay que tener esa diferencia clara entre una norma moral y una norma jurídica. Vamos a la siguiente página. Exacto, ya que vimos la diferencia, pero ¿qué es una norma en sí? ¿No? ¿Qué es una norma en general?
Dice, puede entenderse como una regla de orden jurídico cuyo objetivo es regular el comportamiento de las personas que forman una sociedad. Eso ya lo habíamos visto desde la clase anterior, ¿verdad? Una norma es lo que regula el orden jurídico, el comportamiento de las personas que viven en una sociedad. Estas normas son reglamentadas por autoridades competentes, que es el poder legislativo. Acuérdense que en México tenemos los tres poderes de la Unión: el poder legislativo, el que hace la ley; el ejecutivo, el que hace que la cumplas; y el judicial, en donde te sanciona, ¿no? Entonces, los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso, quienes son los encargados de reglamentar estas normas es el poder legislativo. Legislar es hacer ley, chicos. Eso no lo vayan a olvidar, por favor. Y en el caso de no cumplir estas normas, pues se aplica una sanción. ¿Qué dice en la siguiente página? Ahora, ya que sabemos que es una norma, vamos a ver los diferentes tipos de normas de conducta. Todas estas son preguntas de exámenes, chicos, para que luego no me vayan a decir que es que no nos dijo, profe. De todas maneras, al final les voy a dar una guía con varias preguntas para que las estudien y sobre esa guía se basen para estudiar para su examen. Entonces, ya que vimos que es una norma, la diferencia entre una norma moral y una norma jurídica, vamos a ver qué tipos de normas de conducta existen. Las primeras normas jurídicas son los reglamentos u ordenamientos cuya violación es un acto ilícito, por lo que implica una sanción. Es lo que yo les mencionaba anteriormente. La diferencia de las normas jurídicas con las normas morales es que las normas jurídicas sí se tienen que cumplir. Si ustedes van por la calle y toman un auto, por ejemplo, de otra persona que no conocen, pues están haciendo un robo, ¿no? Entonces, hay leyes que prohíben que tú tomes las cosas de otras personas porque es un robo, entonces implica una sanción. Si tú no cumples esa regla, esa norma jurídica, entonces te van a meter a la cárcel o te va a implicar una sanción, alguna multa o algo, pero debe de haber alguna sanción, dependiendo del acto delictivo que estés cometiendo. Esas son las normas jurídicas. Las normas morales que habíamos visto hace rato, las que nosotros nos imponemos. El no seguirlas no tiene relevancia social, es lo que mencionábamos. También, por ejemplo, ya vimos lo de el vestido, la falda de una chica, ¿no? En la parte de la vestimenta de una persona, pero en el caso de una familia, pues, que es religiosa, y supongamos que un hijo de esa familia que esa religión que su familia practica no le gusta y el chico no la quiere practicar. Por ejemplo, que alguien que sea católico y una familia católica, y que el chico que vive ahí con la familia, uno de los hijos, no quiere seguir esa norma, esa norma moral que le impusieron sus papás, y quiere practicar otra religión. Por ejemplo, él dice, no, a mí no me gusta la religión católica, dice, yo quiero seguir otra religión, el budismo, por ejemplo. Entonces, pues sus papás tal vez se sientan ofendidos, ¿no? Por el comentario que hizo su hijo de este ejemplo, pero es una norma moral, a final de cuentas, y los padres le pueden decir, pues aquí esta casa es católica, y si no la respetas, te puedes ir, ¿no? Entonces es una norma que la familia impuso para que los hijos lo siguieran, pero este hijo no la quiere seguir, no quiere cumplir esta regla, esta norma. Entonces no hay sanción, pero no tiene una relevancia social. O sea, no, el que esa familia, el chico no quiera seguir la religión que sus papás siguen, a nosotros no nos afecta en lo absoluto, ¿verdad? Les afecta a ellos entre familia, pero no a nosotros, no a la sociedad. Y lo importante de las normas jurídicas es que regulan el comportamiento de nosotros en sociedad. Entonces, ahí está la diferencia entre norma jurídica y norma moral. Ahora, normas sociales. Dice, hay de diferentes tipos, usos y costumbres. Por ejemplo, la moda, el no cumplir, no, si la moda, los usos y las costumbres. Por ejemplo, en el caso del respecto de la moda, ustedes como adolescentes, ahorita, por ejemplo, si estuvieran en la preparatoria, en una clase presencial, ¿no? Pero donde hay muchísimos alumnos, por ejemplo, si ustedes se pueden poner normas entre esos amigos, por ejemplo, de decir, o las chicas que suelen ser más así respecto de la moda, ¿no? De decir, no, pues mañana vamos a ir a una fiesta, pero nos tenemos que vestir todas de blanco, por ejemplo.
Entonces llega una chica que dice, a mí no me gusta el blanco, yo quiero usar un vestido negro. Y entonces ustedes están diciendo, no, estamos diciendo que todas vamos a usar un vestido blanco. Entonces están creando ustedes una norma social respecto de la moda. Pero ¿qué pasa? No tiene tampoco, no implica ninguna recriminación social. O sea, no tiene que, no, a nosotros como sociedad no nos afecta que el grupo de estas chicas que impusieron sus normas de usar el mismo color de ropa, no nos va a afectar a nosotros porque no tiene una relevancia social tampoco, ni tampoco implica una recriminación. Entonces, tanto las normas morales como las normas sociales, pues no tienen ese impacto en la sociedad, ¿verdad? Porque son más como del individuo que de las personas en general. Después vienen las normas penales. Se encuentran en el Código Penal y resguardan los bienes fundamentales del grupo social. Tienen como finalidad la convivencia pacífica y ordenada de los miembros de una comunidad. Entonces, aquí también en las normas penales, estas sí ya son normas que están escritas, no como las de las chicas, ¿verdad? De que sus reglas es usar el mismo color de ropa, no. Aquí ya son normas que ya están escritas, entonces requiere de su cumplimiento. Tenemos que aplicarlas, tenemos que respetarlas, aunque no nos, no nos guste, porque esto puede tener, si no las hacemos, si no las cumplimos, puede tener una sanción, ¿sale? Entonces, ahí está la diferencia también con las normas penales. Vamos a la siguiente página. Normas religiosas provienen de Dios, quien las destina a todos los seres humanos y son quienes deben cumplirlas ante Él. Igual lo mismo en el caso de la religión, por ejemplo, lo que yo sabía de la religión de los testigos de Jehová, me parece, creo que ellos no utilizan imágenes en sus recintos en donde practican o hablan sobre la palabra de Dios. En sus recintos ellos no utilizan imágenes, ellos no creen en santos. Entonces, esa es una norma que ellos pusieron, ¿verdad? Pero no tiene relevancia social o implica una sanción si una de las normas que impuso esa iglesia se respeta o esa religión. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos afecta, no nos importa, porque nosotros o seguimos otra religión que a nosotros nos gusta y pues lo que pasa en esa religión, en otra que no nos interesa, pues no pasa nada, no tiene algún efecto legal o no implica una sanción de que nos puedan llevar a la cárcel, nos apliquen algún tipo de alguna multa, no nos afecta. ¿Por qué? Porque es una norma religiosa, ¿sale? Entonces esos son los tipos de normas. ¿Cuántos tipos de normas son? Jurídicas, morales, sociales, penales y normas religiosas. Si violan en el examen, les pregunto, ¿cuántos tipos de normas hay y cuáles son? A ustedes ya me van a decir, son 5, son las jurídicas, morales, sociales, penales y las religiosas. Entonces ya tendrían una respuesta correcta con esa pregunta, ¿sale? Vamos a la siguiente página. Vamos ahora en específico a las normas jurídicas, porque son las que tienen que ver con derecho, ¿verdad? Las normas jurídicas son aquellas reglas que imponen el cumplimiento de algo y ordenan la conducta de la persona. Si esta norma es quebrantada, se aplica una sanción por la autoridad correspondiente. Entonces, las normas jurídicas sí imponen el cumplimiento de algo. O sea, quiere decir que lo tenemos que respetar aunque no queramos. Por ejemplo, una escultura en la Ciudad de México, ¿no? Hay una escultura y si tú dañas la puso el Estado, el gobierno del Estado. Si o del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Puso esa escultura para que la sociedad pueda observarla y pueda tomarse fotos. Pero si llega una persona y golpea a esa escultura, ¿cómo se llama? Esa pieza cultural, pues implica una sanción. ¿Por qué? Porque es algo que ya está escrito, algo que si tú lo violas implica una multa o un castigo o incluso te pueden llevar a la cárcel, ¿no? Por hacer ese tipo de daño a la vía pública, por ejemplo, o daño en este caso, pues a objetos culturales, ¿no? Entonces, son normas jurídicas, entonces sí se aplica la ley, sí se tienen que cumplir, pero se impone el cumplimiento de algo y se ordena la conducta de la persona. Si esta norma es quebrantada, se aplica una sanción. Entonces, eso lo tenemos que cumplir forzosamente. Podemos clasificarlas, estas normas jurídicas, en imperativas y dispositivas. También puede ser una pregunta de examen que yo les diga, ¿qué son las normas jurídicas? Y ustedes me pueden responder, las que imponen el cumplimiento de algo y ordenan la conducta de la persona. Entonces, ya con eso van a tener una respuesta
correcta. O también si yo les pregunto, dentro de las normas jurídicas, ¿cómo las podemos clasificar? Y ustedes ya me pueden responder, podemos clasificarlas en imperativas y dispositivas. Ya aún poniéndome solamente eso es correcto, pero también pueden detallarme. Las primeras obligan a las personas a cumplir lo impuesto, aunque la persona no esté de acuerdo, y las segundas obligan a la persona mientras no vaya en contra de su voluntad. Entonces, ahí está la clasificación de normas imperativas porque imperan y dispositivas porque se dispone de ellas. Por lo tanto, podríamos entender al mundo normativo como el grupo de normas que existen para que la sociedad funcione correctamente y el cumplimiento de las leyes se aplique y sea establecido. Entonces, dice, también esta puede ser una pregunta de examen. El mundo normativo, de hecho así se llama el tema que estamos viendo, ¿no? El mundo normativo, la clase de hoy. Si yo les pregunto a qué se refiere con el mundo normativo, ustedes ya me pueden decir, pues se refiere al grupo de normas que existen para que la sociedad funcione correctamente y se cumplan las leyes que están establecidas. Ese es el mundo normativo, entonces esa respuesta se las voy a dar buena porque me están respondiendo lo correcto, ¿sale? Dice, es una mezcla de derecho junto con la parte moral de las personas, lo que hace que se realice una vida sana en la sociedad. Entonces, ahí está el mundo normativo, ¿no? Tiene que ver tanto la parte externa de la persona también como la parte moral. Lo que se realice una vida sana en la... No, a ver, lo que hace que se realice una vida sana en la sociedad. Ajá. Y quiere decir esto, que si cumplimos las normas jurídicas, que son las que están escritas, pues la sociedad va a vivir de manera sana, de manera adecuada, y no va a haber violación de la ley, ni nos van a implicar ninguna sanción, ni algún castigo, ni ningún tipo de pena, ¿no? Para que podamos respetar esas normas y pues respetándonos podemos vivir correctamente sin violar los derechos de otras personas, ¿no? Y con eso se termina la presentación. Entonces, ojalá que les haya quedado claro la parte de diferencia entre norma. Primero, ¿qué es una norma? Después, la diferencia entre norma moral y norma jurídica. Y pues ya vamos a pasar a las participaciones. Tenemos primero híjole, siempre tengo a Esmeralda. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con Xochitl. Necesito tu punto de vista, Xochitl, tu opinión respecto al tema. ¿Qué quisieras comentar de esto? Xochitl, te escuchamos. A ver, no estás. Xochitl, aquí hay una de... Xochitl, ¿quién más? A ver, Salvador. Ya. No, sí, Salvador, por favor. Es que entró a sesión Lisbeth. A ver, Salvador, necesito tu opinión. ¿Qué entendiste que es una norma? ¿Cuál es la diferencia entre una norma moral y una jurídica, Salvador? ¿Tampoco? Esmeralda. ¿Sí me escucha? Sí, Esmeralda. Ok. Quise preguntarle primero a ellos, pero pues no contestan, entonces otra vez tú de nuevo, por favor. Pues creo que está bien tener estos tipos de normas para Ajá. tener un control más que nada en la sociedad y también pues involucra mucho nuestra parte, ¿sabes? Ajá. Como, como ciudadanos y así, pues para mí está bien que ese tipo de normas. Ok. ¿En tu casa, ¿hay algún tipo de normas que debas de seguir que te impusieron tus papás? No, Nada. O sea, nada. por ejemplo, ¿te puedes ir a una fiesta y no llegar? Siempre y cuando avise, ¿sabes? Pero Ok, así está que sean perfecto. restricciones, pues no. Ajá. O por ejemplo, puedes hacer una fiesta en tu casa, pero sin avisar y que vaya muchísima gente y que se arme ahí la super fiesta. Siempre y cuando avise, pero así que digamos unas
de limitaciones, pues no. Ok, entonces, de cualquier forma, exactamente te estoy diciendo, siempre y cuando avisen, no, o sea, pidas el permiso. Ajá, Entonces, sí, de lo voy alguna a hacer. manera, sí hay que, si no cumplir esa norma porque no existe en tu casa, entonces solamente avisar, ¿no? Que vas a hacer algo. Entonces, hay muchas, o sea, eres afortunada porque hay en algunas ocasiones que a las chicas las tienen como más controladas, como más encerradas, ¿no? Como viviendo como en una burbuja. ¿Por qué? Porque a lo mejor son adolescentes que sus papás pues las sobreprotegen o no sé, pero hay también situaciones en las que los papás no les permiten tener fiestas a sus hijos, ya sea porque practican alguna otra religión o porque no quieren que se hagan así ese tipo de situaciones o que vaya a ocurrir algún problema, no sé, por X situación, pero hay normas, ¿no? En esa casa. Entonces, si no se cumplen esas normas, como son normas morales, como no tienen que ver con la sociedad, pues no nos afecta. Pero sin en cambio, si esa misma situación del ejemplo de la casa, de la fiesta, si alguien quiere hacer una fiesta en su casa y lleva un mega DJ con un sonido súper escandalosísimo, entonces dentro de la casa está la fiesta, pero si ese sonido ya empieza a molestar a los vecinos que viven detrás de tu casa o al lado de ambos lados de tus casas o en tu calle porque el sonido es muy fuerte, entonces ahí sí ya aplicaría una norma jurídica. ¿Por qué? Porque estás violentando la tranquilidad de las personas, ¿no? Entonces, dentro de tu casa, que hagas la fiesta, no hay ningún problema. Que bailes, que bebas, que haga lo que tú quieras, no hay ningún problema porque es una norma moral. Pero ya afectando a la sociedad, a la colonia, que las personas estén durmiendo y en esa casa haya mucho ruido, pues sí pueden llamar a la policía y decir, oye, ahí en la casa de aquí al lado, los vecinos están violentando mis derechos porque yo necesito dormir, mañana trabajo y están provocando un ruido que está afectando la tranquilidad de las personas. Entonces, sí aplica una norma jurídica porque puede ir una patrulla y decirte, oye, bájale del volumen porque ¿cómo se llama? Estás molestando a los vecinos con el ruido y no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, pues ya, esa es una norma jurídica, ¿sale? Entonces, espero que te haya quedado claro, Isme. Jackie, ya tienes participación, Isme. Jackie, a ver, mando un mensaje Jackie. A ver. No, pues está bien de las cosas. Está bien eso de las normas. Ok, ¿qué más, Jackie? ¿Qué más puedes decir? Yo lo voy leyendo. A ver, Jackie, la misma respuesta, la misma pregunta que le hice a Esmeralda, ¿hay reglas en tu casa? ¿Hay normas que tienes que seguir y aquí? Sí, por ejemplo, una, una que tenga que ver, por ejemplo, con religión. Alguna norma que te impongan en casa o que tengas que cumplir, no que te impongan, sino que dice, no me puedo tatuar ni hacer ninguna perforación, ok, es una norma exactamente y es muy respetable, ¿no? No, en casa de Jackie, por ejemplo, a ella no le permiten tatuarse ni hacerse ninguna perforación. Es una norma que tiene que seguir Jackie, ¿por qué? Porque las normas, las reglas, las impusieron sus papás. Entonces, en el momento que por ejemplo, Jackie ya no dependa de sus papás, a lo mejor pues ya tomará ella otra decisión o a lo mejor a ella tampoco le gusta tatuarse ni perforarse, pero son reglas que están en su casa y de sus papás y que tiene que seguir, ¿no? Y la mayoría de las personas debemos hacer eso porque mientras no sea nuestra casa, nuestro propio lugar, pues tenemos que respetar, ¿no? Por ejemplo, en la escuela igual, es una norma moral en la escuela, por ejemplo, que yo tengo que usar vestimenta, una camisa blanca con una corbata, con un pantalón de vestir, ¿no? Es una norma que impusieron en la escuela que yo tengo que seguir, pero tampoco tiene una relevancia social. Que yo no use esa ropa, pero o sea, a mí sí me afecta porque a mí me pueden correr de mi trabajo si no cumplo esa norma. Pero, por ejemplo, si yo voy por la calle
y no llevo nada de ropa, voy desnudo en la calle, sí estoy violando una norma jurídica. ¿Por qué? Porque ya le afecta a la sociedad, ¿no? Las personas pueden verme que no llevo ropa y se pueden ofender. Entonces, eso ya es una norma jurídica porque sí afecta a las personas, a la sociedad, ¿sale? A ver, me quedan 3 minutos nada más. La opinión de Lisbeth. Lisbeth Zárate. ¿Estás ahí, Liz? Solamente ha participado Esmeralda y Jackie, ¿eh? Entonces, si no participan, acuérdense que vale 15% esa participación y se les quita de su calificación. Ok, Liz, a ver, ¿qué norma tienes en tu grupo de amigos, Lisbeth? ¿Tienes alguna norma que tengan que seguir ustedes como amigos? ¿Con tus amigas, por ejemplo? A ver, dejen que nos responda Liz. Ajá, a ver, Liz, de nuevo, que si en tu grupo de amigos o de amigas, supongo que como la mayoría de todos nosotros tenemos amigos, ¿en tu grupo de amigos hay alguna norma, alguna regla que impusieron tus amigos que tengas que seguir, Lisbeth? Vamos a esperar a que nos responda Lisbeth. Creo que no me escucha Lisbeth. Y es que no me responde. Karen Yasmin no sirve su micrófono. Lisbeth ya no participó. Salvador. A ver, Salvador, si ya me escuchas, si ya estás en la clase o no estás en la clase. Sí, Ahí estás. Ok, Salvador. ¿Hay algún tipo de regla en tu casa que tengas que seguir, Salvador? no, ninguno. ¿Ninguna? ¿Tú a ti sí te permiten hacerte un tatuaje, alguna perforación? Sí, Sí puedes, por ejemplo, llevar a tu novia a tu casa. sí, En la parte de la religión, si tú no estás de acuerdo con la religión que siguen tus papás, ¿te permiten que tú puedas seguir otra religión? ujú, Ok, sí. muy bien. ¿Qué más? En el caso de tus amigos, de tu grupo de amigos, ¿hay alguna norma que se pusieron ustedes entre amigos? ¿Alguna regla que tengas que seguir? Si no, no eres parte del grupo. No, Ok, muy bien. Entonces está perfecto, Salvador. Si hubiera una regla que pusieran tus amigos, de por ejemplo, los viernes nos tenemos que reunir para ir a jugar fútbol. ¿Tú la seguirías? pues sí, Ok. Um, Esa es una regla que pusieron entre sus amigos, pero tú sí la seguirías, no te afectaría, ok. Pero tampoco tendría ninguna relevancia social el que no vayas a jugar con tus amigos o que no quieras ir. ¿Por qué? Porque no implica una sanción el que no vayas o que no cumplas esa norma. Lo que sí te afectaría es que a lo mejor tus amigos dirían, si no vas a jugar fútbol, estás fuera de nuestro grupo. Entonces ya te verías como obligado moralmente a ir a jugar, pero no sería una norma jurídica porque no tiene ninguna relevancia social, no afecta a la sociedad el que vayas o no vayas a practicar fútbol con tus amigos, ¿sale? Esa es la diferencia entre una norma moral y una norma jurídica. Entonces ya vimos varios ejemplos, ya vemos todos los tipos de normas que hay: moral, jurídica, religiosa, social. Son cinco normas. Entonces espero que las 5 les hayan quedado claros. Ya pusimos varios ejemplos. Y se me terminó la hora, ya nos pasamos por 2 minutitos. ¿Qué va a hacer de tarea? Lo mismo, cuadro sinóptico o mapa mental de lo más importante de este tema, segundo tema de la clase del primer parcial de Derecho 1, el mundo normativo, ¿sale? Lo más importante en un cuadro sinóptico o en un mapa mental.
Ahorita que termine de grabarse la clase, la subo a la plataforma y abro la tarea para que la comiencen a subir ahí como archivo adjunto en el icono de tarea, ¿sale? Entonces sería todo, chicos. Nos vemos el próximo martes en la clase de inglés. Tengan buena tarde. Gracias. Bye, bye.